Oremos para recibir la palabra del Señor. Padre, te damos muchas gracias esta mañana, una vez más como todos los domingos, pidiéndote que bendigas la palabra que habrá de ser impartida el día de hoy. Bendice el corazón, la vida, las circunstancias de cada uno de mis hermanos. Bendice mi vida, bendice mis circunstancias, bendice mi persona, mi familia también. En este momento, Señor, te pido que tus palabras sean puestas en mi mente y en mi corazón para expresarlas. Bendigo a mis hermanos que las reciben. Danos luz y entendimiento, Señor, para crecer por medio de ellas. En tu nombre santo. Amén. Muy bien, hemos comenzado una nueva serie de enseñanzas titulada Llamados a ser libres. ¿Verdad? Llamados para ser libres, donde aprenderemos que Dios nos ha escogido como sus hijos y nos ha dado todos los recursos para que vivamos siendo libres de todo aquello que nos impide vivir la vida que Él ya nos ha dado en Cristo Jesús. El domingo pasado tuvimos nuestra primera enseñanza de nuestra serie y la enseñanza se tituló Hacia adelante, pero en sentido contrario. Un tema o un título medio como que está al revés, controversial. Sin embargo, hay una gran verdad en ello. Lo puedes escuchar en nuestro canal de YouTube y de Spotify. En esa enseñanza pudimos darnos cuenta de la importancia que tiene lo que la Biblia nos dice acerca de la mente vana y el estilo de vida que busca la vanidad de este mundo y aquellas cosas que son superficiales. Pudimos darnos cuenta que eso es lo que conforma nuestro hombre natural, nuestro hombre, el antiguo hombre que describe la Biblia o el hombre carnal, ¿verdad? Esa parte de nosotros busca las cosas superficiales, esa parte de nosotros busca lo que es vano, lo que no permanece, lo que no trasciende, busca todo lo que es la espuma, lo que es la apariencia. Y todas esas cosas se enfocan habitualmente en el propio ego y en aquello que no vale la pena. Pudimos aprender que la Biblia menciona que es todo lo relacionado con la vieja naturaleza del viejo hombre o la vida carnal. Es la naturaleza caída, hermanos. ¿Sí? Y en nuestra enseñanza del domingo pasado, la palabra del Señor nos invitaba a que nos despojáramos de esa naturaleza como si se tratara de ropa vieja, como cambiarnos de un cambio nuevo, ¿no? Y que nos pusiéramos el nuevo ropaje de la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Eso es un hecho que ya ha sucedido. Hemos recibido nueva vida en Cristo y tú y yo hemos de tomar la vida vieja, los hábitos, las costumbres del pasado, nos los hemos de quitar como si fuera un cambio de ropa vieja y hemos de ponernos, de vestirnos con el ropaje nuevo. El día de hoy, nuestra enseñanza se titula de esta manera: Resistencia al cambio por obstáculos invisibles. Pero en esta ocasión la vamos a desarrollar de una manera diferente al formato que siempre usamos. Normalmente decimos, vamos a ver 3 puntos y en función de esos 3 puntos vamos desarrollando nuestra enseñanza. El día de hoy no va a ser de esa forma, va a ser distinto, pero no por ello deja de tener ni importancia ni dejará de ser interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de que nuestro Dios ya hizo todo para nuestra transformación de vida. ¿Escuchaste bien? Nuestro Dios ya hizo todo, ya todo está hecho, ya todo está a nuestro alcance, todo está disponible para que tú y yo podamos tener cambios de vida, transformación de vida. ¿De acuerdo? Pero vamos a también considerar que hay algunos de nosotros que permanecemos sin cambio por falta de interés en cambiar o por nuestra ignorancia de aquellas cosas que nos impiden ser transformados. ¿Se apagó todo? Parece que tuvimos un apagón de la energía, pero continuamos.
En la medida que pueda volverse a la presentación a colocarse, a ser proyectable, me la puedes poner, Jalvita, por favor, ¿sí? Y quiero que escuches muy bien, ya que no vamos a leer el versículo, pero este versículo se encuentra en Isaías capítulo 5 al versículo 7. Y quiero que pongas atención, aquí en este versículo, esta cita bíblica de Isaías, hace muchos años yo la leí por primera vez y esto impactó mi vida de alguna manera que en aquel entonces yo pude percibir y pude entender ciertas cosas, pero el día de hoy entiendo cosas muy diferentes. Y quiero que pongas atención. Isaías 5, 1 al 7 dice de la siguiente manera: voy a entonar el nombre de mi mejor amigo, el canto dedicado a su viña. Mi amigo tenía una viña en un terreno muy fértil. Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó vides de la mejor calidad. En medio de ella levantó una torre y preparó también un lagar. Un lagar es como una pileta de agua y también es donde pisotean las uvas para extraer el jugo, ¿sí? Mi amigo esperaba uvas dulces de la viña, pero las uvas que dio fueron amargas. O sea, preparó el terreno, lo habilitó, puso un buen estanque para que hubiera agua que no faltara y al mismo tiempo, ¿dónde? Exprimir las uvas. Y entonces este amigo del que está hablando en esta porción estaba a la espera de que llegara el momento de la cosecha, que crecieran las uvas y cuando ya veía que estaban creciendo las uvas, llegó el momento en el que cortó una y la quiso probar. Dijo, debe de ser de las mejores porque escogió de las vides mejores para plantarlas. ¿Y cuál sería su sorpresa? Las uvas que dio eran amargas. Seguimos leyendo. Ahora, habitantes de Jerusalén, gente de Judá, decid quién tiene la culpa, si mi viña o yo. ¿Había algo más que hacerle a mi viña? ¿Hay algo que yo no le haya hecho? Yo esperaba que diera uvas dulces. ¿Por qué entonces dio uvas silvestres? Las uvas silvestres no requieren ningún cuidado. Es como la maleza que nace en el monte. Nace sola, crece. Las uvas silvestres no necesitan ningún cuidado, no son uvas escogidas, son silvestres, nacen de manera montés. Pues bien, voy a deciros qué pienso hacer con mi viña. Ah, caray, como que ya el ánimo ya no está muy contento con su viña, ¿verdad? Está medio molesto con su viña. Le quitaré la cerca. La cerca es el vallado, los límites para evitar que los animales se metan. Dice, le quitaré la cerca para que la destruyan. Le agrietaré el muro para que la pisoteen. La dejaré abandonada. No la podarán ni la deshiervarán y se llenará de espinos y maleza. Y ordenaré a las nubes que no envíen su lluvia sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso, su plantación preferida es el país de Israel, el pueblo de Judá. El Señor esperaba de ellos respeto a su ley y solo ve asesinatos, esperaba justicia y solo escucha gritos de dolor. ¡Qué increíble porción! ¡Qué increíble parte de las Escrituras! Esta historia habla claramente que Dios hizo todo lo necesario para que su pueblo escogido, el pueblo de Israel, pudiera manifestar la vida que Él les estaba dando. La vida que Él planeó para ellos. Pero es interesante ver cómo en lugar de que los mandamientos que Dios les dio rigieran su vida y ellos los vivieran y corrigieran sus malos hábitos, sus malas percepciones de vida, la manera como se relacionaban entre unos y otros y escogieran a Dios como su Dios, así como Dios a ellos los había escogido como su pueblo, en lugar de que ellos hicieran eso y vivieran como Dios esperaba, no lo hicieron. Entonces,
El pueblo de Israel, como esta viña, quedó desolada. Y ahí estás leyendo todo lo que Dios hizo con ellos. Les abrió portillo, las dejó expuestas a las fieras, dejó que, incluso para que las nubes no llovieran sobre, o sea, todo eso es quiero que veas, es una figura, es una analogía sobre el pueblo de Israel. Pero también aquí tenemos un cuadro profético donde Dios seleccionó al pueblo judío y su falta de resultado, de obediencia a lo que Dios había hecho por ellos, y donde ellos quedaron como ciegos y no respondieron a Dios, y les envió el Mesías, y el Mesías no fue conocido, fue despreciado, fue colgado, lo mataron. Y entonces el cuadro profético aquí es que la ceguera de ellos abrió la puerta para que Dios les diera luz a nosotros, los que no éramos judíos. Hoy entendemos que fue su gracia la que claramente abrió la oportunidad al pueblo gentil para que creyéramos por fe y entonces recibiéramos la salvación. Pero esta figura de todo lo que aquí leemos es de lo que Dios inicialmente hizo con Israel, con la nación que Dios escogió. Tú y yo aquí no estábamos todavía en la mira, o ya estábamos en la mira de Dios, pero aquí se estaba desarrollando la historia de Dios. Le estaba dando a su pueblo Israel todo lo necesario para que diera fruto dulce, pero dio fruto amargo. ¿Estás conmigo? Es interesante advertir que también nosotros, los gentiles, que hemos sido escogidos y se nos ha dado todo para salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa, es interesante que muchos de nosotros no estemos dando el fruto que Dios espera. La palabra de Dios dice lo siguiente, en 1 Pedro 2:9, pero ustedes son un pueblo escogido. Aquí Pablo, si tú te acuerdas, él fue el que Dios utilizó para llevar el mensaje de apertura de la salvación a los gentiles, porque inicialmente esto solamente estaba asignado al pueblo judío. Y aquí en 1 Pedro, el apóstol Pedro se dirige a la iglesia, le dice, pero ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Dios hizo todo para que así pudiera ser con nosotros. Pudiéramos vivir en luz, pudiéramos manifestar cambio, pudiéramos manifestar transformación de vida. Dios ya hizo todo para que eso pueda ser posible. Si tienes a tu lado a tu esposo o a tu esposa, es posible que la persona pueda cambiar, porque Dios ya dio todo para que eso pueda suceder. Lo más difícil, la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, ya está dado. Lo otro es lo más fácil, pero en eso otro participamos nosotros. Y se vuelve, al final siendo lo más fácil, se vuelve en lo más difícil. Por lo tanto, nosotros hemos repetido la historia de fracaso como el pueblo judío. ¿Estás conmigo? ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo vamos? Ahorita nosotros volteamos a ver al pueblo judío, sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Es la nación escogida por Dios. En el Antiguo Testamento vemos que Dios dijo, y esta nación será bendita, y bendita es. Nadie la puede maldecir, porque de Dios es bendita. Y así sigue siendo. Aunque ellos están dando
o dieron fruto amargo. Rechazaron al Mesías. Siguen siendo el pueblo escogido y Dios tiene su tiempo. Pero para que llegue la redención de los escogidos, los judíos, era necesario abrir la puerta a los gentiles. Y esta parte Dios ya la está cumpliendo. Y llegará el momento, si tú lo lees en Romanos capítulo 11, te vas a dar cuenta que ellos son las ramas naturales, tú y yo somos injertos. Pero llegará el momento en que las ramas naturales reconocerán al Mesías. Y entonces se cumplirá el plan de Dios. Pero es algo maravilloso. Sin embargo, a nosotros que Papá Dios nos ha dado la oportunidad, nos ha dado todo para que cambiemos, no cambiamos y repetimos la historia de fracaso, como los judíos. En lugar de dar fruto dulce, estamos dando fruto amargo. ¿Por qué no cambiamos? Porque no somos transformados. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Me estoy explicando? Quiero que por favor repitas esta frase para ti. Dios espera cambio y transformación de mi vida. Repítelo para ti. Dios espera cambio y transformación de vida para mí. Jesucristo vino no solo para perdonar tus pecados, sino para que cambies, te transformes y entonces a través tuyo su luz brille en medio de un mundo de tinieblas. Pero para que la luz de Jesús en nuestra vida refleje luz a los que están en tinieblas, necesitamos cambiar. Porque si nuestros malos hábitos del pasado persisten en nosotros, estos no van a permitir que la luz de Jesús, que ya vive dentro, sea visible. ¿Me explico? Entonces, cuando nuestra vida no está reflejando ese cambio, esa transformación, estamos precisamente repitiendo la historia de fracaso, como sucedió con el pueblo judío. Y la palabra de Dios, fíjate lo que dice en Lucas 11, 35 y 36, dice, asegúrate, bueno, antes que lo leamos, ¿cuántos de ustedes han recibido la luz de Jesús en sus vidas? ¿Sí? Lucas 11:35 dice, asegúrate que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. ¿Cómo esto vamos a poderlo entender si es sí o si es no? Con la transformación de nuestra vida. Si la gente que está a tu alrededor se acerca contigo y te dice, ¿qué tienes tú que yo lo quiero para mí? Si esto sucede, es que estás reflejando la luz de Jesús. Pero si nuestra vida no está inspirando a otros a cambio, porque nuestra vida no ha cambiado, entonces no estamos reflejando esa luz. El siguiente versículo dice, si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Hemos estado hablando en estos días pasados que nosotros tenemos áreas en nuestra vida que están en tinieblas, están en oscuridad. Y no somos conscientes de ellas, ¿verdad? Y si hay una área de nuestra vida que no tiene posibilidad de cambio, es aquella que nosotros estamos ignorantes de ella, que no sabemos que existe. ¿Estás conmigo? Ahora, ¿por qué entonces el fracaso en nuestras vidas, en nuestro intento de cambio? Dios nos ha dado todo. ¿Por qué fracasamos en cambiar? ¿Por qué este fracaso para el cambio de vida? ¿Alguno tiene alguna posible respuesta? Muy bien, porque nos moldeamos, nos acomodamos a cómo vive el mundo, con tal de ganar su aceptación, de tal manera que nos confundimos entre ellos y no mostramos cambio ni transformación. Pues la razón por la cual este fracaso para el cambio de nuestra vida se está llevando a cabo es porque no queremos cambiar.
nuestros hábitos de la vida que llevábamos en el pasado. Seguimos viviendo igual. Recibimos a Cristo, recibimos la salvación, recibimos el perdón de los pecados, pero nuestra vida continúa igual, porque recordemos, la salvación es por gracia. Dios nos la da solo por creer en Jesús, el perdón de pecados, la vida eterna. Pero la transformación y el cambio de nuestra vida depende de nosotros. Nos fue dado el Espíritu Santo, pero nosotros cooperamos con Él. Él pone impulsos en nuestra vida. Y ese impulso es para que dejemos nuestros hábitos del pasado. Pero lo cierto es que a muchos de nosotros nos gustan esos hábitos. Los hemos aceptado de tal manera que no los queremos dejar. Y eso es la razón de por qué este fracaso para el cambio de vida. Que seguimos viviendo igual. Ahora, me puedes decir, a ver, Eleazar, un poquito más claro, ¿a qué hábitos se refiere? ¿Me puedes decir algún hábito del pasado? ¿Mande? Mentir es un hábito, exacto. ¿Algún otro hábito? Exagerar. Ser exagerados. Era 2, pero yo dije, es 20. Y entonces ya se torna mentira desde el momento que no soy preciso al decir es 2. ¿Me explico? Pero sí me entienden con ese ejemplo, ¿verdad? Que digo, al decir 2 y digo que son 20. Por decir, yo participé en algo y yo me desempeñé como el cuidador de la puerta. Y después cuando me preguntan, no, pues es que yo andaba con el orador principal, yo era el jefe aquí de los que ordenaban. Y yo cuidaba la puerta. Entonces yo en lugar de decir 2, dije soy 20, ¿no? Sí, exageré las cosas. Es decir, mentiras. Al final, como dijo Chelito, es decir, mentiras. ¿Alguien más que pueda decirnos a qué hábito se refiere esto? Robar, correcto. Eso es un hábito del pasado. Y si yo recibo a Jesús en mi corazón y sigo robando, pues Dios mío. ¿Alguien más? Ser desobediente a lo que dice la palabra del Señor. Y es más, la palabra del Señor todos la tenemos inscrita en nuestro interior de manera natural, de tal manera que aún el más inocente sabe lo que es correcto y lo que no lo es. Porque está escrito en nuestra naturaleza, en nuestra esencia. Y desobedecer a ese tipo de cosas es estar viviendo en ese tipo de vida. En fin, hermanos, todos ustedes lo entienden, pero entiendo que están dando oportunidad a que sea el de al lado el que diga, ¿verdad? Pero ser envidioso, celoso, ser procrastinador, ser una persona adúltera, inmoral, todo eso son hábitos del pasado. Golpear a la esposa, es un hábito del pasado. Que la esposa golpee y se suene al marido, es un hábito de la vida pasada. Por lo tanto, en Cristo, todo eso se debe quedar atrás. Pero si nos gusta darles sus buenos moquetazos, pues ok, pero digo, hay que cambiar, hay que dejar todo eso atrás. Ser exagerados y cuánta cosa más. Celos, envidias, la Escritura habla y describe las obras de la carne desde hechicerías, lujurias, orgías, cosas tremendas. Todo eso son los hábitos del pasado, a eso se refiere y los podemos englobar de una manera muy simple en deficiencias del carácter, como por ejemplo lo que decíamos hace un momentito, soy una persona celosa, muy egoísta. Todo eso es un defecto de carácter. Soy una persona con una autoestima muy baja y entonces yo no soporto que alguien sobresalga porque me hiere, me duele a mí y entonces me convierto en alguien agresivo. Eso es una deficiencia de carácter. Y todas ese tipo de cosas son cosas que están adentro y son áreas de oscuridad porque aunque las estoy viviendo no me doy cuenta que me afectan. No me doy cuenta que me dañan a mí, dañan la relación que tengo con mis seres amados o con mis amistades. Esas cosas deben ser cambiadas.
Porque papá Dios a nuestra vida le colocó vides escogidas, nos dio su Espíritu Santo, colocó un vallado para protegernos, puso un lagar, puso una torre para defendernos, para decirnos cuando viene el peligro, nos da su palabra para que entendamos los caminos de maldad. Y teniendo todo y Dios esperando que diéramos fruto dulce, muchas veces nuestra vida, por resistir a Dios, cambiar esas áreas de nosotros, damos fruto amargo. Y repetimos la historia de lo que Israel hizo con él. Y sabes una cosa, mientras permitamos que todas estas cosas sigan dentro de nosotros y no nos dispongamos a cambiarlas, todas ellas nos van a estar robando lo que papá Dios tiene para nosotros, sin darnos cuenta. De allí es que podemos, muchos de nosotros, experimentar que en nuestras vidas, si vemos las circunstancias que estamos viviendo y no nos gustan, entonces debemos de analizar, ¿quién soy? ¿Qué debilidades en mi vida yo tengo que me están llevando a vivir lo que ahorita estoy viviendo? Porque todo lo que yo hago, lo que yo soy, las formas de pensar, las maneras de decidir, la forma como actúo, me está dando los resultados que ahorita tengo. Y si no me gustan, pues entonces hay muchas cosas de mi ser que no me debieran gustar y debiera cambiarlas, pero como no las veo, no las cambio, por eso vivo como vivo. Está más o menos entendido. Y de ahí que tenemos gente que de repente dice, ay, es que yo no sé por qué a mí. Yo no sé por qué a mí la vida, la victimitis, ¿verdad? Entonces, por Dios, no fuimos llamados a eso. Lo que pasa es que estamos viviendo en tinieblas porque no vemos qué defectos tenemos para cambiarlos. Estamos viviendo en tinieblas. Y mientras vivamos en tinieblas de las áreas ocultas que están dentro de nosotros, que debemos cambiar y no las podemos ver, no las podemos cambiar, por eso estamos recibiendo la calidad de vida que actualmente tenemos. Y llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de mí. No, no se ha olvidado. Quítate ese rollo de la cabeza. Dios no se ha olvidado de nadie. Somos nosotros los que ignoramos lo que Él habla. Mira lo que dice la Escritura respecto de los viñedos. Y también aquí es una figura. Quiero que la leas y la vamos a empezar a desglosar de una manera práctica y sencilla para poder entender. Y al mismo tiempo, esto del viñedo es lo que pasa con nosotros. Y vamos a llegar a un cierre de nuestra enseñanza. La Escritura en Cantares 2:15 dice, cazadnos las zorras. ¿Qué son zorras? O los zorros. ¿Cómo te gusta más? ¿Zorras o zorros? Como quieras. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y la palabra cierne significa en estado de floración. A lo mejor no tiene mucho significado y a lo mejor no pareciera estar dentro del contexto de lo que te estoy hablando, pero si estamos entendiendo que nuestras vidas son como viñedos escogidos y Dios espera que demos fruto dulce, para que este viñedo no se eche a perder, es necesario, como dice aquí, cazadnos las zorras. Es decir, esas zorras son unas plagas y esas zorras lo que van a hacer es que van a destruir la viña. Esas zorras de alguna manera salen de algún lado en nuestras vidas que si no las eliminamos van a destruir el viñedo de Dios en mi vida. Y mira, las viñas es nuestra vida y las zorras
Son animalitos pequeños que se comen el fruto. Y cuando se habla de que la viña o el viñedo está en cierne, está en el estado de floración, significa lo siguiente. Mira, esta es una imagen de un viñedo. Qué ricas uvas, ¿verdad? Pero hay un momento en el que el viñedo no tiene racimos, sino que está con flores, con botoncitos. ¿Sabes cómo es la viña? ¿O sabes cómo es la vid? Es una raíz que emerge de la tierra. La plantan, pero es como una raíz. No tiene tallos firmes como esto. Todos los árboles, todas las plantas tienen un tallo y se levantan por encima de la superficie y arriba empieza el follaje, los brazos, y entonces de las partes finales de los brazos, ahí están las flores. ¿Ok? En cambio, la vid es como una raíz y crece ahí, se da vueltas y se retuerce en la superficie de la tierra si no le ponen un poste como este. Es correcto, son como enredaderas. Entonces, ponen postes y los van poniendo cada tanta distancia y ponen hilos que unen a un poste con otro. Y eso va dando la oportunidad que la raíz se adhiera y entonces se vaya enredando. Y entonces las ramas de donde salen las florecitas quedan en donde están los hilos. Cuando viene una zorra grande, la zorra grande alcanza a comerse la uva, el racimo. Pero las zorras chiquitas no alcanzan los racimos. ¿Y sabes qué hace la zorra chiquita? Muerde el tallo y se empieza como a querer subir y muerde los brazos y destruye la planta. Entonces, mientras que la zorra grande se come las uvas, los racimos, la zorra chiquita destruye el viñedo. Por esa razón dicen, destruyanlas, son una plaga. Las zorras, cácenlas. Las zorras pequeñas, porque son más dañinas que las zorras grandes. ¿Por qué echan a perder las viñas? ¿Y ya vamos captando? Estas, mira, qué bonitos. ¡Ay, qué bonitos! Pero los vitivinicultores miran las zorras, estas bonitas. Dicen, ¿qué plaga es esa? Fuera de mis campos, fuera de mis viñedos. Y las matan porque son plaga. Es como cuando el agricultor está sembrando maíz y pues llegan las aves, los cuervos y se comen los granos. Ponen espantapájaros para espantarlos, porque el viento y mueve la ropa y el pájaro llega, se pone y empieza a comer y de repente levanta, ¡ay, mira el espantapájaros! Y a volar. Esa función tiene el espantapájaro. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo que esas zorras pequeñas que hacen sus madrigueras y cuando la vid ha de empezar a producir flor para producir racimos de uvas, esas zorras pequeñas pueden destruir no solo el fruto, sino el plantío en general. Y como dijimos, la viña es nuestra vida. Es un símil de nuestra vida. Y las zorras pequeñas son nuestros malos hábitos, son nuestros defectos de carácter, son nuestro patrón, nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de pensamientos, de conducta. Son todas esas cosas que se anidaron en nuestra vida desde nuestra infancia, que se establecieron como traumas, como
vacíos de amor incondicional. Todo eso son cosas que se quedaron anidadas, y cuando nosotros crecemos y en la etapa adulta somos personas egoístas, somos envidiosos, somos gente con una mentalidad torcida, y todas esas cosas salen desde adentro, son pequeñas zorras que si nosotros no las trabajamos, van a consumir el viñedo de nuestra vida. Y el fruto que vamos a dar, vamos a ser gente pleitista, envidiosa, celosa. Vamos a tener un montón de cosas feas si no las trabajamos y matamos esas pequeñas zorras. ¿Me explico? Te pregunto, ¿hay alguno aquí que tiene zorras en su vida? ¿Zorras destructoras? ¿Sí? Ok, hablo de ese punto. Hermana. Mire, ¿a quién vino a salvar el Señor? ¿A los qué? Pecadores. A los pecadores. El Hijo de Dios, como un bebé, cuando nace, debe de ser nutrido en casa para que se fortalezca, para que esté saludable, para que pueda entonces valerse por sí mismo, para que pueda tomar decisiones correctas. Entonces, entiendo el punto suyo, hermana, pero le quiero invitar, piense de esta forma. Si las amistades mías, todas son inconversas y viven en tinieblas, yo vengo a Cristo, si yo, débil aún espiritualmente, bebé, yo consiento con las prácticas, entonces para mí se va a adulterar la palabra dentro de mí, se va a contaminar, se pervierte, yo no me nutro, no me fortalezco en ella, con una familia en la fe, entonces va a ser muy fácil que a mí me hagan perder el camino. Pero dice la Escritura que Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Y somos llamados, cada uno de nosotros, a llevar luz al mundo de tinieblas. ¿Quiénes son las tinieblas? ¿O en dónde está reinando las tinieblas? Sino en la gente que no conoce a Cristo. Ellos son los que algún día van a ser salvos. Yo te invito a que tú te fortalezcas, que tú crezcas, que tú limpies tu vida, que tú tomes las decisiones, que la palabra de Dios te nutra a ti y tú vayas tomando decisiones de ir eliminando las zorras de tu vida, vayas cambiando, vayas siendo transformada y demás, pero no canceles tus amistades del mundo. ¿Por qué razón? Porque a ellos vino Cristo. ¿Sí me explico? A ellos vino Cristo, pero el tema es que cuida tu vida. No vayamos ingenuamente. Ay, no, es que voy al precipicio. Ay, no, es que no me voy a caer. A mí me cuida el Señor y mira, yo puedo brincar al precipicio. Espérame, no tentemos a Dios. No se trata de eso. No te expongas neciamente. Cuida tu vida, eres responsable de ella. Pero también eres responsable de tus amistades que están en tinieblas que viven alrededor tuyo. ¿Sí me explico? Entonces, seamos prudentes, seamos sabios. Porque hemos recibido en nuestra vida sabiduría. Jesús es sabiduría. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. Amén. Ok, continuamos entonces. ¿Todos tenemos zorras destructoras en nuestra vida? Claro que sí, todos tenemos zorras destructoras. A ver, Eleazar, ¿y qué representan esas zorras? ¿Qué son? Pues no son otra cosa más que nuestras debilidades de carácter y el hombre viejo, la naturaleza caída que está dentro de cada uno de nosotros. Todo eso, ahí es donde tú y yo debemos de permitir la obra y el trabajo del Espíritu Santo para transformación nuestra. Si nuestra vida no cambia, no es transformada, no podemos transmitir la luz de Jesús a aquellos que no la tienen. Y al final a ti y a mí se nos ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación de aquellos que no lo conocen.
Entonces, si van a ser salvos, va a ser por conducto nuestro. Pero si nos aislamos de ellos, ¿cómo les va a llegar el mensaje de Jesús? ¿Sí me explico? Muy bien. Entonces, hermanos, todo esto se trata del hombre viejo, se trata de la naturaleza caída. Es por eso, hermanos, es por eso que nuestra enseñanza se titula Resistencia al cambio por obstáculos invisibles, es decir, por aquellas cosas que no vemos de nosotros mismos. Es urgente que nos demos cuenta, que abramos los ojos, porque todas esas partes de nuestra vida que no estamos conscientes de ellas van a dominarnos y van a controlarnos, y necesitamos entrar en un proceso de limpieza. Necesitamos cambiar. Todo esto se encuentra en nuestro ser almático. Y lo he venido hablando, si ustedes no me permiten mentir, hemos estado hablando de todo esto y lo estamos volviendo a repetir y lo estamos presentando de una manera distinta. ¿Saben por qué? Porque mientras no haya cambio, no haya transformación, díganme pues a quién vamos a atraer. ¿Cómo sucederá eso? Todas estas cosas, esos hábitos invisibles que ahí están, que nos gobiernan, que nos controlan, son la evidencia de que necesitamos transformación de vida. Necesitamos renovar nuestra mente para que entonces cambien nuestros hábitos. Eleazar, ¿y qué mente voy a adquirir? La mente de Cristo. ¿Dónde está la mente de Cristo? En la Biblia. Toda la Biblia. Ahí están los caminos, los pensamientos de Dios. Esa es la mente de Cristo. Y tú y yo hacemos muy bien en aprenderla. Pero qué pena. El Hijo de Dios no se interesa por leerla. Por eso es que no puede pensar con los pensamientos de Cristo. Entonces, mientras no cambiemos aún hasta en eso, ¿qué posibilidad tenemos? Hermanos, vamos a continuar resistiendo el cambio por obstáculos invisibles. Ay, Eleazar, no me había dado cuenta que necesito leer la Biblia para aprender los pensamientos y los caminos de Dios, y de esa manera voy a obtener la mente de Cristo. Pues sí, mi hermano, eso siempre ha sido así. El Hijo de Dios no debe dejar de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nutre su vida. Y si tú no tienes hábito de leer la palabra de Dios, mi hermano, te aconsejo, estudia la Biblia. Adquiere un hábito diario. Yo te invito, levántate muy temprano, ten un tiempo de diálogo con Dios, lee la palabra, 15 minutos, no más, diario. Hazlo de manera disciplinada. Yo te garantizo que al poco tiempo tu vida va a ser distinta. Algo te va a estar impulsando, algo va a ser nuevo en ti. Vas a sentir cosas diferentes respecto a Dios. Ahora vas a ser provocado en el trabajo y como estás leyendo la palabra de Dios, mira, no sé cómo Dios contigo trabajará, pero estás en el trabajo ahora y lo que antes te irritaba muchísimo, ahora te llega el momento de la provocación y algo va a pasar contigo, no vas a responder igual. ¿Por qué razón? Porque estás dando lugar al Espíritu de Dios en tu vida. Por esos tiempos de lectura de la palabra, de hablar con Dios, algo pasa, el Espíritu Santo se encarga. Ahora te contesta tu esposa o tu esposo y ya no explotas como lo hacías antes. Los cambios comienzan a suceder. Pero tú participas con ello. El Espíritu Santo lo está haciendo en ti, pero tú cooperas con Él. No creas que sucede que un día te acuestas a dormir y eres una persona gruñona, iracunda. Te acuestas a dormir y al otro día eres un pan de Dios.
Ni tampoco pienses que porque vas a orar mucho, vas a hacer ayunos, le vas a pedir a Dios, Dios mío, lléname de paciencia. Y Dios te va a decir, sí, te va a llegar por correo un paquete con paciencia. Dios no va a enviar paciencia así. Te va a enviar problemas, dificultades para que desarrolles paciencia. Pero nunca vas a estar solo, nunca vas a estar sola. El Espíritu Santo va a estar contigo allí porque Él prometió no dejarnos. Si no trabajamos todas esas áreas ocultas que son esas zorras destructoras de nuestra vida, nuestra vida estará produciendo fruto amargo, no el fruto que Dios espera. Hermanos, por eso nuestra serie de enseñanzas la hemos titulado Llamados para ser libres. Eleazar, ¿libres de qué? Pues de todo esto que estamos hablando. Libres de ti mismo, de ti misma. De todos esos obstáculos invisibles que llevamos dentro y que nos impiden ser transformados. ¿A cuántos de ustedes les gusta adorar a Dios? Pónganse de pie, por favor. Te quiero invitar a adorar a Dios. Pero quiero que lo hagas conmigo a través de este hermoso canto. Proyéctame la imagen de la letra, por favor, mija. Delante de Dios todos nosotros somos vistos de una manera completa. Dios nos ve, Dios se da cuenta de quiénes somos. No lo podemos engañar. Él nos mira tal cual somos. A través de este canto, mi hermano, si no te lo sabes, escúchalo, pero medita en él, pero ten un diálogo con Dios. Ten un momento especial con Él. Y ora a Dios con este canto. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Buen Señor, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar
que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Tú miras mi vida, Señor. Yo no me puedo esconder en lo absoluto de tus ojos, de tu mirada, Señor. Todos los días que yo vivo, todos los días que yo camino, cómo hablo, cómo me comporto, cómo procedo, cada vez, Dios mío, tus ojos están viéndome. Yo no te puedo engañar, Padre, pero en esta hora, oh Dios, tu palabra nos ha permitido ver, comprender, nos has dado el entendimiento para darnos cuenta que hay zorras, Dios mío, pequeñas dentro de nosotros, que nos roban, Padre Santo, la posibilidad de dar ese fruto hermoso que tú esperas. Y al mismo tiempo produce que nuestra vida, cual viñedo, Señor, deje de dar ese fruto esperado, fruto sabroso para ti. Padre, con tu Espíritu Santo llena nuestras vidas. Danos la sabiduría, Dios mío, para entender, para saber, Dios, que debemos dar ese fruto que tú esperas. Habla con tus propias palabras lo que el Señor te ha hablado esta mañana. Decimos, Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Dios mío, por tu palabra tan hermosa siempre. Permite, Dios mío, que nuestras vidas reflejen esa luz, Dios mío, que tú esperas que demos. Pero no será posible, Señor, si no somos cambiados, si no somos transformados. Gracias, Padre. Espero que Dios, hermano, de alguna manera haya depositado en tu vida un granito de sabiduría el día de hoy. Permite que florezca, permite que dé fruto en tu vida. Aplica la palabra del Señor. Llévala en tu mente, en tu corazón, pero vívela. No sirve de nada recibir enseñanzas, nuevos aprendizajes, si nosotros no los aplicamos en nuestra vida y no cambiamos. Amén. ¿Están contentos? Amén.